Entre los siglos XI y XIII, los sentimientos religiosos eran extremadamente intensos, pues estaban en auge las llamadas cruzadas, enfrentamientos sobre todo de cristianos contra musulmanes para controlar Tierra Santa. En defensa de la fe, los reinos cristianos medievales se unieron, la mayoría de las veces, para luchar contra los reinos musulmanes. En un momento en que Jerusalén estaba perdida frente al sultanato ayubí y los cristianos habían logrado frenar el avance almohad en la península ibérica, mucha gente en la sociedad europea veía con ansia el sueño de recuperar la ciudad santa de manos musulmanas. Así, las fuentes medievales de la época se refieren a esta cruzada de los niños como peregrinatio puerorum, es decir, la peregrinación de los niños, aunque para entender mejor el contexto tendría más significado decir cruzada, pues para estos grupos de jóvenes así lo fue. La realidad es que la llamada cruzada de los niños sucedió alrededor del año 1212 y tuvo dos expediciones que emprendieron el viaje desde dos sitios distintos. La primera expedición fue la francesa, instigada por un joven pastor de Cloyes llamado, según las fuentes, Etienne. Este se presentó frente al rey de Francia Felipe Augusto con una carta en la que contaba sus intenciones. Rodeado de pastores de otros sitios de Europa, Etienne y sus seguidores emprendieron el viaje desde Saint-Denis, en París. De ahí se decía que Jesús había logrado obrar milagros a través de Etienne. Este hecho hizo que muchos niños y jóvenes alrededor del continente, y sobre todo Francia, se unieran a él. Aunque el grupo religioso de jóvenes pastores y niños recorrió gran parte del Mediterráneo, el rey Felipe Augusto les ordenó a todos volver a sus hogares y declaró la cruzada como nula. En cuanto al grupo, se los describe como miles de chicos y chicas jóvenes, aunque otros no tanto. Según las fuentes, iban en su viaje a través de pueblos y aldeas con cruces, lámparas de aceite, pendones, incensarios y velas mientras cantaban alabanzas a Dios. La segunda expedición inició en la actual Alemania, la ciudad de Colonia, donde, como Etienne, un joven llamado Nicolaos, empezó a predicar a niños y jóvenes, asegurándoles que podían conseguir aquello en lo que habían fracasado sus mayores en las cruzadas a Tierra Santa. El grupo se encaminó entonces hacia Maguncia, donde tendrían que llegar hacia Roma y zarpar a Jerusalén. Aún así, de acuerdo con las crónicas, el fervor religioso del grupo fue disminuyendo por el camino al ver que no sería tan fácil llegar a Jerusalén, y la mayoría de sus participantes decidieron regresar a sus hogares antes de cruzar los Alpes. Este grupo, que incluyó mujeres, hombres, niños y niñas, era más diverso en origen y edad que el francés, así que lo que se inició como una cruzada de jóvenes pastores acabó convirtiéndose en una cruzada multigeneracional. Así, aunque las llamadas cruzadas de los niños habían fracasado, lo cierto es que de las fuentes de la época se deduce que lograron revitalizar el entusiasmo del Papa y los reyes cristianos para volver a capturar Jerusalén y emprender otras cruzadas en Tierra Santa. Así, tras ver el fervor religioso de unos jóvenes niños, en el año 1217 estalló la Quinta Cruzada, pero eso es otra historia.